Oh, damas y caballeros, cordial saludo, una introduccióncita fuera tan amable a la normatividad y la contratación. Sí, y para eso, normatividad, contratación, administración de propiedad horizontal. Normatividad, contratación en administración de propiedad horizontal. Para eso tienes que conocer la ley 675 del 2001, que habla de derechos y obligaciones, la resolución de conflictos, contratos en los cuales se ve involucrada la administración de la propiedad. Los siguientes son los contenidos: normatividad, contratación. La normatividad y contratación en la propiedad horizontal se consideran un tema de alta relevancia que establece el marco legal para la organización y la administración de edificios y conjuntos residenciales a través de leyes y reglamentaciones específicas. Se busca garantizar derechos, deberes, responsabilidades tanto para los propietarios como para los administradores de las copropiedades. En este contexto surge la necesidad de profundizar aspectos como lo es la formación de la asamblea. ¿Cómo es la formación de asambleas? Bueno, gestión de los recursos comunes. ¿Cómo es la gestión de los recursos comunes? Bueno, la celebración de contratos. Se celebra la contratación, se celebran los contratos que aseguren el funcionamiento transparente de las comunidades residenciales. A continuación planteamos una serie de preguntas orientadoras que permiten explorar en detalle las diversas facetas en este tema y su impacto en la vida cotidiana de los habitantes de la propiedad horizontal. ¿Qué es una propiedad horizontal? ¿A quién es aplicada la ley 675 del 2001? ¿Qué es un reglamento de propiedad horizontal? ¿Cuáles son las funciones de un administrador? ¿Entendés? Bueno, podemos preguntar esto. No hay necesidad de ir a otro lado. ¿Qué trabajaremos? Aquí se aborda la normatividad vigente aplicable en la administración de la propiedad horizontal. Sus usos y implicaciones y la omisión. Entonces, primero, constitución política. Hay una regulación de la administración de propiedad horizontal en Colombia. Que si hay una regulación de la administración de la propiedad horizontal, pues sí, tenemos el artículo 58. 58. Se garantizan las propiedades privadas y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. Se garantizan que la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o de interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidades públicas, expedida por motivos de interés social, resulta en conflicto los derechos de los particulares. Con la necesidad de ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público. Que si el interés privado debe ceder al interés público, entonces que ceda. Ley 675, por medio del cual se expide el régimen de propiedad horizontal. Es un régimen. Ley 1607 del 2012, por lo cual se expiden normas en materia tributaria. Normas de materia tributaria y se dictan otras disposiciones. Es importante tener en cuenta que el cumplimiento de estas normas debe ser gestionado por los administradores de propiedad horizontal, los cuales se deben acoger y velar por su cumplimiento. Ley 675.
Ley 675, Ley 1607. Otras disposiciones relacionadas, como cuáles, cuando dices y otras disposiciones. Adicionales a las mencionadas normas, existen disposiciones en diferentes materias que rigen en torno a la propiedad horizontal, que también se encuentran reguladas y están directamente relacionadas con su gestión integral. ¿Cómo se van a relacionar? Gestión de información, gestión de riesgo, gestión tributaria. ¿Cómo piensas tú que se relaciona gestión de la información, gestión de riesgo, gestión tributaria? Para eso tenemos una ley. ¿Una ley para cada una o qué? Sí. Gestión de información. Ley 1581 del 2012. Protección de datos personales. Procedimientos aplicables. 1. Modelos de política. 2. Consideraciones en la gestión administrativa de información personal. Que si acaso hay que tener consideraciones en la gestión de la administración de la información personal. Que sí. Bueno. Entonces se quiere hacer una gestión integral con los datos. Sí. Con los datos de la información personal de la gente. Sigamos, gestión de información. Ahora, gestión de riesgo. Riesgos. Ley 1523 del 2012. Política Nacional de Gestión de Riesgo. Gestión de riesgos. No, gestión de riesgo de desastres. Entonces, ¿eso qué es? Levantamiento de riesgos. 1. Construcción de mapas de riesgo. 2. Calificación de riesgos. 3. Establecimiento de planes de acción. ¿Cuáles son los planes de acción, muchachos? Que sí, que listo, levantamiento de riesgo. Levantamiento de riesgo. ¿Cuál es el levantamiento de riesgo? Construcción de un mapa de riesgo. ¿Cuál es el mapa de riesgo? Calificación del riesgo. ¿Cuál es la calificación del riesgo? Establecimiento de planes de acción. Vamos entonces a establecer planes de acción. Planes de acción para la gestión ante siniestros. Bueno, si ya tenemos gestión de información, gestión de riesgos, ahora gestión tributaria. Gestión tributaria, ¿qué es eso? Gracias a la ley 1607 del 2012, normas en materia tributaria. Gestión, control, seguimiento. Gestión, control y seguimiento. Gestión, control y seguimiento. Gestión, control, seguimiento. ¿A quiénes? A obligaciones tributarias. Gestión, control, seguimiento a qué? A obligaciones tributarias. Para eso está la ley 1607. Todas son del 2012, tranquilos. Ley 1581, gestión de información. Ley 1523, gestión de riesgo. Ley 1607, gestión tributaria. Gestión integral. Gestión integral, sí, gestión administrativa. Gestión integral, sí, gestión de seguridad. Sí, gestión de salud. En la propiedad horizontal. ¿Qué pasa con la gestión administrativa? ¿Qué pasa con la gestión integral? La gestión administrativa, mira, tenemos la ley 142 del año 1994, que es el régimen de servicios públicos domiciliarios. Desde el 94, sí. Decreto 356. Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. Tenemos Ley 742 del año 2002. Regulación de tenencia. Registro de perros potencialmente peligrosos. Estás hablando de registro de perros potencialmente peligrosos. Desde el año 2002, Ley 747. Regulación de tenencia de perros peligrosos. Ley 769. Código Nacional de Tránsito. ¿Qué dice el Código Nacional de Tránsito chino? Ley 760, pues lo que dice la Ley 769 del 2002. ¿Qué? Ley 1209, normas de seguridad en piscinas. Ley 1259 2008, comparendo ambiental por violación de normas de aseo. Estás violando normas de aseo, cualquiera sabe. Limpieza, recolección de escombros. Entonces, resolución.
Resolución 1956 del 2008. Medidas sobre ¿cuáles son las medidas? Sobre el consumo del cigarrillo y del tabaco. Lineamientos internos. Convergencia normativa. ¿Para qué? Para la administración. Lineamientos. Convergencia normativa para la administración de la propiedad horizontal. ¿Estás buscando hacer una gestión integral? Bueno, tenemos que tener entonces todos estos puntos 3, 6, 8. Gestión, además, gestión de seguridad. ¿Cómo está la gestión de seguridad? Gestión de salud en la propiedad horizontal. Gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenés que averiguar, tenés que manejar esa información, muchachos. Gestión de seguridad, gestión de salud en el trabajo, el SST. ¿Qué más? Modelo de gestión de seguridad. ¿Cuál es el modelo de gestión de seguridad locativa? ¿Cuál es el bienestar en la propiedad horizontal? Procedimientos para la constitución, sí. Para la gestión, sí. Bueno, comité de seguridad. ¿Cuál es el comité de seguridad? Comité de convivencia. ¿Dónde está el comité de convivencia? Bueno, entonces, vamos al grano. Ley 675 del 2001. ¿Qué dice la ley 675? Es la ley que regula actualmente la materia, concibe la propiedad horizontal como un modelo en el que concurren derechos de propiedad exclusiva. Son derechos de propiedad exclusiva. Sobre bienes privados, sí. Sobre derechos de copropiedad, sí. Exclusiva sobre bienes privados, exclusiva sobre derechos de copropiedad. Sobre el terreno y los demás son bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos. Entonces, mira, la ley 675 es la ley que regula actualmente la materia y concibe la propiedad horizontal como un modelo en el que concurren derechos de propiedad exclusiva, o sea, derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados. Que si hay que tener un derecho de propiedad exclusivo sobre un bien privado, y si hay que tener un derecho de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes. Con esto, con el fin de garantizar la seguridad y convivencia pacífica entre los sometidos a ella. Entonces mira la relación tan bonita que se está formando. ¿Cuál? Que concurran derechos de propiedad exclusiva. Derechos de propiedad exclusiva. ¿Sobre qué? Sobre bienes privados. ¿Cuáles son esos derechos exclusivos sobre el bien privado? ¿Y cuáles son los derechos de copropiedad? ¿Cuáles son esos derechos de copropiedad? Copropiedad sobre el terreno. ¿Entiendes? Me parece que sí. ¿Estás entendiendo? Claro. Otra vez. Tenemos derecho en el que concurren derechos de propiedad exclusivo. ¿Cómo está tu derecho de propiedad exclusivo? ¿Cómo está tu derecho de copropiedad? Derecho de copropiedad. Copropiedad. Derechos de propiedad exclusivo. ¿Cómo están tus derechos de copropiedad? Derechos de propiedad. ¿Cómo están tus derechos de copropiedad sobre el terreno? Y los demás bienes comunes. Pues mira que tenemos entonces que seguir hablando de temáticas de la ley 675.
¿Qué vas a hacer tú con la ley 675 del 2001? Funciones. Definiciones sobre la propiedad horizontal. Tendrías que hablarme a mí de la propiedad horizontal. ¿Qué derechos recaen sobre los bienes inmuebles en la propiedad horizontal? Destinación de los bienes de dominio particular. La destinación de los bienes. Destinación de bienes. ¿Cómo se destinaron los bienes de dominio? Destinados los bienes de derecho. ¿A quién fue destinado los bienes de dominio particular? Derecho, no, los bienes de dominio ¿Cómo se constituye la propiedad horizontal? ¿Cuáles son las causales de disolución? ¿Cuáles son las causales de disolución? Causales de liquidación de la propiedad horizontal. Funciones 675. Regular inmuebles donde confluyen derechos de propiedad exclusivos sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes. Garantizar la seguridad, sí, y una convivencia armoniosa mediante la implementación de normas, que fomenten el respeto mutuo y la solidaridad. Regular lo relacionado con las actas de asamblea. Estarás regulando actas de asambleas. Hay que regular las actas de asambleas, las funciones del órgano comunitario, del administrador, el régimen de convocatorias, ejercicio de derecho de voto. ¿Cómo así que regular asambleas, actas de asambleas? ¿Cuáles son las funciones de los órganos comunitarios? Por ejemplo, del administrador de una asamblea. El régimen de convocatorias. Por ejemplo, el ejercicio del derecho del voto. Entonces, resolver conflictos que surjan entre los copropietarios. Definiciones sobre la propiedad horizontal. ¿Cuáles son las definiciones? Régimen de propiedad horizontal. Sistema jurídico que regula el sometimiento a propiedad horizontal. Sistema jurídico. El régimen de propiedad horizontal. Sistema jurídico. ¿Cuál es el régimen? Un sistema jurídico que regula sometimientos a propiedad horizontal de un edificio o un conjunto construido o por construirse. El reglamento de propiedad horizontal, ¿cuál es? ¿Sabes cuál es el reglamento? Estatuto que regula los derechos. Estatuto que regula derechos. Estatuto que regula derechos, sí, y obligaciones. Entonces vas a estar regulando. ¿El reglamento qué hace? Regular estatutos. No, estatutos. Los estatutos son los que regulan derechos. Los estatutos son los que regulan los derechos y las obligaciones de un copropietario, de un edificio o un conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal. Edificio, construcción de uno o varios pisos. Construcción de uno o varios pisos levantados sobre un lote cuya estructura comprende un número plural de unidades independientes aptas para ser usadas de acuerdo con un destino natural, convencional, además de áreas y servicios de uso y utilidad general, una vez sometido al régimen de propiedad horizontal. Se conforma por bienes privados, se conforma por dominio particular, se conforma por bienes comunes.
Entonces, construcción de uno o varios pisos que hayan sido levantados sobre el lote, cuya estructura comprende un número plural de unidades independientes, aptas para ser usadas de acuerdo con el destino natural o convencional, además de áreas, sí, además de servicios de uso, sí, y además de una utilidad. Una vez sometido el régimen de propiedad horizontal, se va a estar sometiendo al régimen de propiedad horizontal. Se conforman entonces por bienes privados. Confórmalo por bienes privados. Confórmalo por dominio particular y por bienes comunes. Bienes privados, bienes comunes. Y entonces, que el régimen, que ¿por qué es régimen? Porque es un sistema jurídico. ¿Qué hace este sistema jurídico? Que regula. ¿Qué es lo que regula el sistema jurídico del régimen? Pues regula el sometimiento a propiedad horizontal de un edificio construido o aún por construirse. ¿En serio? Continuamos con las definiciones. ¿Qué significa conjunto? Para ti, ¿qué es la palabra conjunto, Esteban? Mira, para mí es el desarrollo inmobiliario conformado por varios edificios levantados sobre uno o varios lotes de terreno que comparten áreas y servicios de uso. ¿Compartes áreas? ¿Comparten servicios? Sí. Y utilidad. Compartes áreas, servicios y utilidad. Como vías internas, como estacionamientos, como zonas verdes, como muros de cerramiento. ¿Ustedes comparten muros de cerramiento? Sí. Porterías, entre otros, puedes conformar también por varias unidades de vivienda. Comercio, industria, estructura independiente. ¿Qué es el conjunto? Bueno, ahora el edificio o conjunto de uso residencial, ¿qué es? Es un inmueble cuyos bienes de dominio particular, son bienes de dominio particular, sí, se encuentran destinados a la vivienda de personas. Dominio particular. Se encuentra destinado a vivienda de personas. De acuerdo con la normatividad urbanística. ¿Qué es edificio? ¿Qué significa conjunto de uso residencial? ¿Qué significa el edificio conjunto de uso comercial? Es un inmueble cuyos bienes de dominios particulares son bienes de dominio particular. Bienes de dominio particular se encuentran destinados al desarrollo de actividades mercantiles. Defíneme ya este edificio conjunto de uso comercial. Un inmueble cuyos bienes de dominio particular se encuentran destinados al desarrollo de actividades comerciales. De conformidad con la normatividad urbana. ¿Qué ocurre con este edificio? Que es un conjunto de un uso mixto. Un inmueble cuyos bienes de dominio particular tienen diversas destinaciones, tales como vivienda, comercio, industria, oficinas, de conformidad con la normatividad urbana. Edificio conjunto de uso mixto. Un inmueble cuyos bienes de dominio particular tienen diversas destinaciones, tales como vivienda, comercio industrial, oficinas, de conformidad con la normatividad. Bienes privados de dominio particular. ¿Quiénes son los bienes privados de dominio particular? Inmuebles debidamente delimitados. ¿Qué significa bienes privados o dominio particular? Los bienes privados son inmuebles debidamente delimitados, funcionalmente independientes de propiedad y aprovechamientos exclusivos, integrantes de un edificio conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal, con salida a la vía pública directamente o por pasajes. Entonces tenemos bienes privados, sí. Entonces tenemos bienes comunes. ¿Cuáles son los bienes comunes? Bienes comunes son las partes del edificio
o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal, pertenecientes en proindiviso a todos los propietarios de bienes privados, que por su naturaleza o destinación permite o facilita la existencia, estabilidad, funcionamientos, conservación, seguridad, uso, goce y explotación de los bienes de dominio particular. ¿Y qué son los bienes comunes esenciales? Que si son esenciales, son bienes indispensables para la existencia, estabilidad, conservación, seguridad del edificio, así como los imprescindibles para el uso, disfrute de los bienes de dominio particular. Los demás tendrán el carácter de bienes comunes no esenciales. Se reputan bienes comunes esenciales el terreno bajo el cual existen construcciones o instalaciones de servicios públicos, los cimientos de la estructura, las circulaciones indispensables para aprovechamiento de bienes privados, circulación de bienes privados, las instalaciones generales de servicio público, las fachadas, bien común esencial la fachada, y los techos y losas que sirven de cubierta a cualquier nivel. Expensas, que son las expensas comunes. ¿Y qué son las expensas comunes? Dijiste, necesarias. Las expensas son las erogaciones necesarias causadas para la administración y las prestaciones de servicios comunes esenciales requeridas para la existencia, para la seguridad, para la conservación de los bienes comunes del edificio. Para estos efectos se entenderán esencialmente los servicios necesarios para el mantenimiento, expensas comunes necesarias, mantenimiento, reparación, reposición, reconstrucción, vigilancia de los bienes comunes, así como los servicios públicos esenciales. O sea que en los edificios los costos de mercadeo tendrán el carácter de expensa común necesaria. Las costas del mercadeo, las cositas del mercadeo, sin perjuicios de la excepción y restricciones que el reglamento de propiedad horizontal establezca. Las expensas comunes diferentes a las necesarias tendrán carácter obligatorio cuando sean aprobadas, entonces si son necesarias o que si son obligatorias, cuando sean aprobadas por la mayoría calificada exigida para el efecto de la presente ley. Bueno, ahora, ¿cuáles son los conceptos que quieres averiguar? ¿Cuál es el coeficiente de copropiedad? ¿Cuál es ese coeficiente de copropiedad? Es un índice que establece la participación porcentajes, de cada uno de los propietarios de bienes de dominio particular. Propietarios de bienes de dominio particular en los bienes comunes del edificio, conjuntos sometidos al régimen de propiedad horizontal. Definen además su participación en la asamblea de propietarios y la proporción con que cada uno contribuirá. ¿Con qué proporción vas a estar tú contribuyendo en la expensa común del edificio? Sin perjuicio de lo que se determinen por módulos de contribución en edificios conjuntos de un uso comercial. Tenemos coeficiente de copropiedad, sí. Tenemos módulos de contribución, sí. ¿Cuál es el módulo de contribución? Índices que establecen las participaciones. Oye, un índice que establece participación porcentual. ¿Cuál es el índice que establece la participación porcentual? ¿De qué? De los propietarios de los bienes de dominio particular. Es que son propietarios de qué? Ustedes son propietarios de qué? De bienes de dominio particular. En las expensas causadas en relación con los bienes y los servicios comunes.
cuyo uso y goce correspondan a una parte del sector determinado del edificio conjunto, de un uso comercial o mixto. Bueno, entonces el propietario inicial, ¿quién es? Es el titular. Pero ¿quién es el titular del derecho del dominio sobre un inmueble? Y si quieres tener la titular del derecho del dominio sobre el inmueble, determinado que por medio de manifestación de voluntad contenida en escritura pública, es la voluntad contenida en la escritura pública, la somete a que al régimen de propiedad horizontal. ¿En serio? El propietario inicial es el mismo titular del derecho de dominio sobre un inmueble determinado, que por medio de la manifestación de la voluntad contenida, ¿en dónde está la manifestación de la voluntad? Pues en la escritura pública, lo somete todo al régimen de propiedad horizontal. Área privada construida es una extensión superficiaria. Esa área privada construida es una extensión superficial cubierta de cada bien privado, excluyendo los bienes comunes. Estás excluye bienes comunes localizados, excluye bienes comunes localizados dentro de sus linderos de conformidad con las normas legales. Área privada. Hay una extensión. Oiga, que hay una extensión. ¿Cuál es el área privada construida y una área privada libre? Pues que la libre es una extensión superficial privada semidescubierta o descubierta, excluyendo los bienes comunes localizados dentro de sus linderos, de conformidad con las normas legales. ¿Qué derechos recaen sobre los bienes inmuebles en la propiedad horizontal? A la luz de la Ley 675 y la Constitución Política, existen en un solo inmueble sobre el que confluyan tanto derechos individuales como derechos de propietarios. Aquí están los derechos individuales y los derechos del propietario. Configuración de una comunidad en torno a la utilización y mantenimiento de áreas. ¿Cuál va a ser la utilización? ¿Cuál va a ser el mantenimiento de áreas? Y elementos de un uso general, necesarios para la existencia, necesarios para la seguridad, necesarios para la conservación, para la correcta utilización de bienes privados. Bueno, hay un establecimiento de derechos de propiedad. Vamos a estar viendo establecimientos de derechos de propietario. Al uso, sí, al goce de los bienes comunes. Que se establecen los derechos del propietario, ¿para qué? Para darle el uso, para darle el goce de los bienes comunes, de su propiedad individual. Y la determinación de qué? De fijar obligaciones en cabeza de los propietarios para cumplir con los objetivos del bien. Definición de pautas de organización, incluso respecto a los intereses comunes, por medio de un reglamento de copropiedad. ¿Y cuáles son los reglamentos de la copropiedad que deben elevarse a escritura pública? Me estás queriendo decir que el reglamento de copropiedad se eleva a escritura pública. Y registrarse. ¿En dónde? En el folio de matrícula del inmueble. Hay que tener entonces reglamento. Escríbemelo todo. Como si fuera un reglamento de copropiedad, que luego se eleva a escritura pública, que luego se registra en un folio de matrícula. Reglamento de copropiedad, que luego se eleva a escritura pública.
Ley de la República. Bueno, para que se registre en el folio de la matrícula del inmueble. Para que se registre folio de la matrícula del inmueble. No es necesario. Entonces tenemos la posibilidad de fijar esas pautas para futuros adquirientes y para terceros. La indivisión forzosa de los bienes comunes. Sí, hombre, destinación de los bienes a dominio particular. La ley 675 del 01 diferencia los bienes inmuebles de conformidad con su uso. Se hace necesario verificar la licencia de construcción. Vamos a verificar licencia de construcción. Si está permitido o no el uso comercial. Debemos ver si en la licencia de construcción está permitido el uso comercial. Sí. Es necesario verificar en la licencia de construcción si está permitido el uso comercial. Está permitido. Y será el reglamento de propiedad horizontal contenido en la escritura de constitución de la copropiedad. Es que hay una escritura de constitución de copropiedades que determina la destinación de los bienes, determina destinación de bienes de dominio. Entonces ¿cuándo vas a determinar la destinación de bienes de dominio? La destinación de los bienes de dominio particular, según sea residencial o mixto. A ver si residencial, comercial. Se sugiere leer el artículo 5 de la ley 575 del 1, el cual se refiere al contenido de la escritura o reglamento de propiedad horizontal. ¿Qué dice? Un momento. ¿Qué dice la propiedad horizontal? ¿Qué dice el reglamento de la propiedad horizontal? Sí, un momento. ¿Cómo se constituye la propiedad horizontal? Se constituye, diferenciemos estos tres momentos. ¿Cómo se constituye la propiedad horizontal, muchachos? Conformación, 1. Constitución, 2. Certificación de existencia y representación de la copropiedad. Certificación de existencia. Representación de copropiedad. ¿Sí? Mira, la conformación. Su conformación surge de la decisión expresa del propietario
original, sea el constructor quien mediante una escritura pública establece la sujeción de un bien material. Ese bien material está sujeto a régimen de propiedad horizontal. Tenemos conformación. Si no hay, en las escrituras que dice que se establece la sujeción, está sujeto a de un bien inmueble sujeto a propiedad horizontal. Constitución. La persona jurídica nace cuando se realiza el registro del régimen de propiedad horizontal en la oficina del registro. Instrumentos públicos del municipio donde se encuentra. Ley 675. Tenemos certificación de existencia, certificado y representación de copropiedad. La inscripción posterior certificación sobre la existencia, sobre la representación legal. Legal de las personas jurídicas. Corresponde al alcalde municipal, corresponde al alcalde distrital. De ubicaciones o a la persona o a la entidad en quien esté delegue dicha facultad. Certificación de existencia, representación de copropiedad, la inscripción y posterior certificación sobre la existencia, representación legal de personas jurídicas, corresponde al alcalde municipal, corresponde al alcalde distrital, de ubicación del inmueble, a la persona o entidad con quien se detenga dicha facultad. ¿Cuáles son las causales de disolución? Liquidación. ¿Cuáles son las causales de disolución o liquidación de la propiedad horizontal? Primero, cuando se cumple con el quórum y mayoría calificada de más del 70% de los coeficientes de copropiedad del edificio. Se cumple con el 70% de los coeficientes de copropiedad del edificio, sí, bueno, por destrucción o deterioro total del edificio o conjunto de una proporción del 75%. También puedes llevar a cabo cuando se decide por los propietarios de bienes privados pertenecientes a la propiedad, por orden judicial, por orden administrativa. ¿Cuáles son los derechos de copropiedad? Derecho de dominio exclusivo. Oye, ¿cuál es el derecho de dominio exclusivo? Sobre su unidad privada. Tienes derecho exclusivo sobre la unidad privada. Para realizar la venta, para la enajenación, para gravar, para ceder lo que es la tenencia. Vas a grabar la tenencia de la unidad privada. El uso de las áreas comunes, ¿cómo está? ¿Cómo están los ascensores, los jardines, piscinas, pasillos, entre otros, siempre y cuando se haga según la destinación y según los prejuicios de su uso legítimo? Vivir en un ambiente limpio, un ambiente sano, estético, lo que dice el Ministerio de Vivienda. Preguntémonos, ¿qué derechos tiene el copropietario sobre el uso y el gozo del parqueadero? ¿Qué derecho tiene el copropietario sobre el uso y el gozo de sus parqueaderos? Cuando se reside en el primer piso de la propiedad horizontal, se debe contribuir al mantenimiento, reparación, reposición de ascensores. Obvio no.
Bueno, ¿cómo se les ocurre? Bueno, el caso me gusta. ¿Cuáles son los derechos que tiene el copropietario? ¿Sobre qué? Sobre el uso y el gozo de los parqueaderos. ¿Cuándo se es propietario de un parqueadero? Bien común. Ese es el bien común de uso exclusivo. Ese es el uso exclusivo del bien común. De acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal. Reglamento propiedad horizontal. Estos deben ser utilizados únicamente por el propietario, al cual le ha sido asignado aún más en razón a que éste debe pagar el uso exclusivo. Está pagando el uso exclusivo. Cuando el copropietario se encuentra en mora por pagos de administración, se le prohíbe el uso de los parqueaderos comunes como medida correctiva. Que si se encuentra en mora de pagos, se le prohíbe el uso del parqueadero. ¿Qué tal? Porque se le hizo tarde en el pago, le prohíben el parqueadero. La restricción sobre el uso de parqueaderos destinados a visitantes por parte del propietario residentes de un edificio, ya que estos parqueaderos están reservados solo para el uso de los visitantes y no podrán ser usados por ningún otro residente. Cuando se reside en el primer piso de la propiedad horizontal, se puede contribuir para reparación de ascensores. Si no hay un servicio de ascensor que permita acceder a parqueaderos, depósitos o áreas comunes para los propietarios de los apartamentos situados en el primer piso, estos no tienen la obligación de contribuir para el mantenimiento de ascensor. ¿Cuáles son los deberes del copropietario? Yo, tu copropietario. Pagar las cuotas de la administración. Hey, cari copropietario, páguese cuotas de administración. Pago de los gastos comunes necesarios para la prestación de servicios comunes, esenciales para la existencia, seguridad, conservación de los bienes de copropiedad. En la propiedad horizontal debe establecerse un fondo. ¿Dónde está el fondo? ¿Para cubrir qué? Obligaciones, para cubrir gastos. ¿Dónde está el fondo para cubrir gastos? Y este fondo se formará a partir de qué? De un recargo. ¿De cuánto es el recargo? De al menos 1% sobre el presupuesto anual de gastos comunes. ¿Cómo así, muchachos? En la propiedad horizontal debe establecerse un fondo para cubrir obligaciones, sí, gastos. Este fondo se formará a partir de un recargo. Mirá que el recargo es de 1% sobre el presupuesto anual de gastos, así como con otros ingresos que la Asamblea General de Propietarios considere. Deben conformarse un fondo de imprevistos. Y no se puede cobrar una cuota extraordinaria para atenderlos. No me le cobre. ¿Qué? Cuotas extraordinarias para atender eso. Solo se aprobarán estas cuotas cuando los recursos de este fondo no sean suficientes para atender la contingencia. Mira que los fondos ya no son suficientes para atender la necesidad. Entonces, ¿qué más vamos a hacer, muchachos? Hay un lugar a cobro de interés por mora. En caso de retraso en el pago, habrá un lugar a cobrar interés por mora. En caso de retrasar el pago de las cuotas de administración. Retraso de pago de cuotas de administración genera intereses de mora, equivalentes a 1,5 veces intereses bancarios corrientes. Existen sanciones por no pago de cuotas de administración. Se podrá acudir a la vía judicial para su cobro. Que no está pagando cuotas de administración. ¿Qué pasa con las cuotas de administración? Se podrá acudir a la vía judicial. Podrá hacerse público el listado de propietarios que se encuentran en mora de cuotas. Puede hacerse la publicación de lista de morosos en las zonas comunes de las propiedades. Esto no constituye
por sí mismo violación o los derechos al buen nombre o a la intimidad, por cuanto lo único que se da a conocer es un hecho, la mora en el pago de cuotas, la mora en el pago de cuotas de administración. Este es un asunto que interesa a los demás habitantes. Tenemos cuáles son los conflictos que surgen en la propiedad horizontal. ¿Cuáles son esos conflictos? Según el artículo 58 de la ley 675 del 2001. Cobro de cartera. No voy a cobrar la cartera, le voy a cobrar la cartera. Cobro de cartera morosa. Tenencia de animales domésticos. Uso de parqueaderos. Comunes, visitantes. Violencia intrafamiliar. Niños sin supervisión de padres. Consumo de drogas. Riñas. Falta de reglamento de propiedad horizontal. Reglamento. ¿Dónde acudir? Casa de Justicia, Centro de Conciliación, Centro de Convivencia Ciudadana, Conciliador en Equidad, Personería Municipal. Oye, ¿cómo solucionar conflictos entre copropietarios? Pues hacer uso de los mecanismos alternativos de soluciones de conflictos entre copropietarios. El comité de convivencia. ¿Dónde está el comité de convivencia de la propiedad, de la copropiedad? Pues es que el comité es el encargado de liderar la iniciativa. Sin embargo, y debido a su naturaleza conciliadora, el comité no podrá imponer ninguna sanción sobre las personas que están generando perturbación en la convivencia. Es obligatorio tener un manual de convivencia. ¿Qué creen? Es facultativo de la Asamblea General de Propietarios la expedición de un manual. Expídame el manual de convivencia para no leer. ¿Cuál es la función del manual de convivencia? Es un reglamento interno que debe ser apropiado por el máximo órgano de propiedad horizontal, que es la Asamblea General de Propietarios. Asamblea General de Propietarios, sí, teniendo en cuenta que todo lo que apruebe la Asamblea de Propietarios es de carácter obligatorio. Debe darse cabal cumplimiento por parte del administrador de la propiedad, de los copropietarios. Los reglamentos internos de este tipo tienen como finalidad lograr soluciones simples a problemas generados por convivencia, temas que por lo general no se desarrollan en el reglamento de la copropiedad. Entonces tenemos reglamento de copropiedad, tenemos manual de convivencia y reglamento de la copropiedad. Es responsabilidad de los organismos de administración y control de la copropiedad, o sea, Asamblea General de Propietarios, Administrador y Consejo de Administración, la creación del comité de convivencia, la expedición del manual de convivencia, en aras de mantener la armonía que debe existir en la copropiedad. ¿En serio? Sí. Además, la ley 675, si usted no lee la ley 600, las leyes, ley 675 del 2001, existen disposiciones en materias que rigen propiedad horizontal, que también se encuentran reguladas, directamente relacionadas con la gestión. Entonces, sí, reguladas directamente con la gestión. Tenemos una ley 222. ¿Cuál es esa ley del 222? Procesos de transformación, procesos de fusión y procesos concursales y responsabilidad. ¿Cuál es la ley 1116 del 2006? Régimen de insolvencia empresarial. ¿Cómo está el régimen de insolvencia empresarial? Ley 1258. Creación de sociedades por acciones simplificadas. Ley 1340. Regulación de competencia. Ley 1429.
Ley de formalización y generación de empleo. Ley 1480. Estatuto del Consumidor. Ley 1581 del 2012. Protección de datos personales. Bueno, está bien. Está bueno. Bueno, muchachos. Son las leyes respecto a la gestión. Vamos a ver. En conclusión, ¿qué tenemos, muchachos? La normatividad vigente en materia de propiedad horizontal establece un marco legal fundamental para la organización, uno, para la gestión de los bienes en copropiedad, gestión de bienes en copropiedad, con el fin de que de regular relaciones entre propietarios del inmueble que conforman un conjunto residencial. Se busca garantizar la convivencia armónica entre copropietarios protegiendo sus derechos, obligaciones, a través de la creación de estatutos, reglamentos internos. ¿Cómo están los reglamentos internos? La normativa vigente. ¿Qué pasa con la normativa vigente? Proporciona un marco. ¿Qué proporciona el marco? Seguridad jurídica. Promueve la transparencia, la administración de espacios comunes y establece procedimientos claros para la toma de decisiones, la gestión de recursos, resolución de conflictos. Es fundamental que los propietarios se familiaricen con estas disposiciones, no solo para proteger intereses, sino también para contribuir a un ambiente de respeto. La correcta aplicación de la normatividad en propiedad horizontal, que va a facilitar el desarrollo sostenible de la normatividad en la propiedad horizontal, facilita que el desarrollo sostenible de las comunidades, fomenta el sentido de pertenencia, lo que se traduce en una mejor calidad de vida. Así que las cosas, la normatividad vigente en materia de propiedad horizontal es esencial para asegurar que la convivencia pacífica, promover una adecuada administración de los bienes comunes, promueva adecuada administración de bienes que son comunes, minimizar los conflictos, lo que resulta en un entorno más armónico. Bueno, chévere.